Vale. Y otra pregunta del millón. Sí. Suplementación, con la que empezamos normalmente. Seguro que habrás tenido casos, porque yo llevo 20 años viendo estos casos de gente que te viene y con un listado enorme de 20, 25 suplementos que está tomando. Y normalmente lo que tenemos que intentar hacer es que se quede con lo mínimo posible, pero bueno, para los pacientes que quieren adelgazar, quieren ponerse en esa fase de dieta cetogénica, quieren luego incorporar los carbohidratos, háblanos un poco de qué tipo de suplementos son los más específicos, intentando ser acotados, porque al final luego también la economía es importante. Buscamos adherencia y no que la persona luego se llene la casa que parezca un herbolario. Correcto, es lo que decíamos antes, ¿no? La gente que empieza con ese cambio en la composición corporal y cree que por más cosas que meta, al final le va a hacer el doble de efecto, ¿no? Entonces, al final, el tema alimenticio, pues siempre, como comentamos, ¿no? Ver la analítica previa, pues si el paciente tiene algún déficit o alguna carencia, como puede ser, por ejemplo, vitamina D, ¿no? Que se ve tanto en época otoñal, pues cubrirla, ¿vale? Pero realmente cuando estamos haciendo una alimentación low carb o tipo keto, con meter un par de suplementos sensibilizadores de la insulina, algo que nos ayuda a relajar el sistema nervioso y demás, estilo pregnenolona, ¿vale? Es más que suficiente. No hace falta, pues eso, que empecemos a meter una lista, como tú bien dices, de 25 suplementos. Al final, el coste también económico que eso tiene y no estamos haciendo una mejor pauta por esto. Entonces, si matizamos estos sensibilizadores a la insulina, yo destacaría la berberina y el ácido alfa-lipoico. Y luego lo que te decía del sistema nervioso, pues probaría con la pregnenolona. Y también estoy viendo mucho aquí en la clínica que va muy bien el extracto de lavanda. Uh -huh. El magnesio también, por El yo magnesio aportar. también, correcto, cierto. Sí. Claro. Y bueno, después de entrenar, no sé si tú lo sueles meter o directamente te vas a proteína o directamente la proteína sólida, los aminoácidos, no sé si los sueles incluir posterior al entrenamiento, los esenciales. Sí, lo metemos siempre, depende de la demanda de la persona, a veces incluso lo pautamos intraentreno y posentreno, pero en la pauta general, ¿vale? De la persona que hace ejercicio, que hace un entrenamiento de fuerza y demás, siempre es pues tomarlo de postentreno y lo mismo, ¿no? Según la demanda, pues incluso acompañarlo con alguna pieza de fruta también podría ir bien. Ujú. A ver, nos habíais preguntado por aquí el sulforano, si lo introducimos. El sulforano es un extracto, es un principio activo derivado de las crucíferas que actúan mejorando la detoxificación del exceso de estrógenos. Nosotros lo metemos cuando tenemos principalmente mujeres que tienden al hiperestrogenismo, síndrome de ovario poliquístico o mujeres que están con terapia de reposición hormonal, pues ahí sí lo solemos meter. Mira, una pregunta que nos hacen, Álvaro, para después de entrenar ejercicio de fuerza terminando de comer, me produce mucho sueño y cansancio que me impide hacer cualquier otra actividad. A ver, aquí me imagino que lo que le pasa es que come de forma sólida y lo mejor sería hacer un batido sustitutivo. Que creo que me imagino que es a lo que se refiere. Sí, tendrás pacientes también, bueno, y es que ocurre a veces, tú empiezas a comer de forma sólida después de entrenar y te da sueño. Mejor aquí, pues quizá introducir una papilla o aquí la proteína de suero de forma sustitutiva. Sí, eso es. Al final es, como decíamos, ¿no? Adaptar un poco a la persona. Si justamente en este caso que estamos comentando, pues al meter esa ingesta nos da a lo mejor una hiperglucemia o tenemos algo de sueño y demás, pues a lo mejor meterlo en una forma que es más fácil de digerir también nos puede ayudar. Ujú. Mira, has estado hablando de las analíticas. Vamos a profundizar, ¿vale? Tú como nutricionista, ¿cuáles son los parámetros que más te interesan? Yo quizá, pues bueno, como médico, evidentemente me interesan todos los parámetros, pero los médicos que trabajamos en la clínica, cuando tenemos que a lo mejor recetar una terapia de reposición de testosterona, Euthirox, etcétera, nos vamos a las hormonas tiroideas, pero bueno, en tu caso, aunque igualmente tienes que mirar los parámetros hormonales Ujú. para ponerlo en contacto con el médico si es necesario y demás. Pero bueno, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que más te sueles fijar a la hora de determinar una dieta o lo más importante a la hora de decirle a los que nos están escuchando que tienen que mirar una analítica? A ver, lo principal es, pues lo que decíamos, ¿no? Ver que no haya ninguna carencia, ningún déficit, ¿no? Que tengamos que suplementar o que cubrir. Y luego, pues depende mucho, ¿no? Sobre todo en personas que hacen deporte suele alterarse también el perfil hepático. Hay gente que viene incluso asustada por ese aspecto, ¿vale? Pero bueno, son múltiples los conceptos que tenemos que ver, como el perfil lipídico, ¿no? El perfil también, pues ves como si está el colesterol bien, los triglicéridos, demás.
Luego también importante ver la resistencia a la insulina que puede tener la persona, ¿no? Este grado de sensibilidad, porque también nos da esa idea a nosotros para luego las cargas de carbohidrato. Evidentemente, si una persona tiene una resistencia a la insulina muy grande, tú no puedes empezar a hacer unas cargas de hidrato muy fuertes, porque sabes que esa persona no va a responder bien. Sin embargo, si esa persona es más sensible, está en unos niveles más bajos y demás, pues ya tienes otro planteamiento a la hora de hacer la dieta. A nivel hormonal, a mí me sorprende mucho porque desde que estoy en la clínica veo pues muchas alteraciones no es mi campo, ¿no? Evidentemente, pero al final de estar con los médicos y tal, con vosotros, aprendo mucho, ¿no? Y veo, me sorprende mucho los niveles tan bajos, ¿no? O tan disminuidos que presenta la mayoría de la gente en cuanto a la testosterona total, testosterona libre, mucho hombre con a lo mejor los estrógenos también mal, desbordados y demás. Y es algo que me ha sorprendido mucho también. Claro, y fíjate, esto, pues bueno, tú evidentemente hasta estar aquí, pues quizá, quizá no, seguro no tenías constancia, pero esto es algo que yo recalco. El otro día tuvimos un directo en la academia privada, el doctor Andreu y yo, ¿vale? Y hablábamos. Él me confirmaba y hablaba lo mismo, que también hasta que no había trabajado conmigo no había tomado conciencia, pero claro, hablamos constantemente de la importancia del entrenamiento de pesas para sostener la fuerza, para evitar la sarcopenia, para tener la tasa metabólica basal sostenida a partir de los 35-40 años, para tener una sensibilidad a la insulina correcta. Pero claro, ¿qué nos ocurre si esta persona que nunca ha hecho deporte o que hace años que se ha abandonado, tiene grasa abdominal visceral, cortisol alto, testosterona por los suelos, empieza a entrenar porque ha escuchado un podcast mismo mío donde se verifica, o cualquier divulgador donde habla de la importancia de la fuerza con unos niveles de testosterona por los suelos, ¿vale? Pues esa persona aún cataboliza más, aún empeora, aún está más cansado, etcétera. Y en este caso, aunque no está a tu campo, seguro que, pues bueno, pacientes que habrás observado con testosterona libre por los suelos de 40 y tantos años, 50 y tantos años, y a lo mejor en relación a ese mismo tipo de paciente que tú veías antes, cómo la evolución es muchísimo más rápida al reponer hormonalmente. Sí, sí, totalmente. A mí me ha sorprendido muchísimo este aspecto, porque claro, al final, cuando tú estás en una clínica en la que no valoras el perfil hormonal y te centras en otros aspectos, no tienes ese margen de maniobra que te permite ver una testosterona libre que está por los suelos, ¿no? O un cortisol que está el doble de lo que debería de estar, o con una DEA que no lo está compensando bien. Entonces, a mí es algo que me gusta porque aquí el tratamiento que podemos hacer es mucho más amplio, porque también podemos centrar en la nutrición, las pautas dietéticas y demás, todo el aspecto hormonal, porque lo que comentábamos, ¿no? Una persona, por mucho que tú le hagas una dieta que sea perfecta, que sea al milímetro, le metas ejercicio de fuerza, empieza a caminar en ayunas, metas suplementos con rigor científico, si tiene un desajuste hormonal, si al final su cuerpo no está bien optimizado en este aspecto, al final no estamos haciendo nada, porque primero hay que arreglar eso, es como poner un parche, si no. Totalmente, totalmente. Mira, nos preguntaban por dos tipos de suplementos, de los más famosos. Ya te he preguntado antes por los aminoácidos, pero nos preguntaban por el horario tanto de los aminoácidos esenciales como de la creatina. ¿Tú tienes alguna preferencia? ¿Hay algún horario previo o post-intra que te haya dado mejor eficiencia? A ver, con la creatina sabemos que al final el efecto es acumulativo. Sabemos que al final es verdad que antiguamente pues, se ponía en algunos momentos en específico, como puede ser pre o post. Yo, por ejemplo, por comodidad lo hago pre, ¿vale? Lo hago antes de entrenar. Pero sería sí que importante que estuviese cercano al entorno del entrenamiento, ¿vale? Pero no tan importante meterlo intra o meterlo post, sino que como meterlo en torno al entrenamiento. ¿Vale? Y luego los aminoácidos esenciales, por ejemplo, su absorción al ser tan rápida, ¿no? En 20 minutos está en el músculo, sí que yo lo recomiendo, como decíamos al principio, si es una demanda muy elevada, podemos meterlo intraentreno, pero la pauta general, yo por ejemplo también los tomo post-entreno, porque es cuando al final necesito meter este aminoácido rápido a la musculatura que acaba de sufrir ese estresor de las fibras musculares que están destruyendo por el ejercicio físico. Entonces a mí me gusta meter la creatina, pero lo hago yo por comodidad antes, y los aminoácidos lo hago ya después, de post, junto con pues, un plátano, una pieza de fruta en general. Como preentrenamiento, ¿qué suele ser lo que más sueles recomendar? Personas que te dicen para previamente tener algo más de energía o tener algo más de vasodilatación y exponerse mejor al entrenamiento. Ahí lo que va muy bien es la citrulina,
en torno a 3-5 gramos de citrulina, que hace ese efecto vasodilatador, ¿vale? Junto, pues, por ejemplo, 3 o 4 dátiles, una pieza de fruta también, o algo de fruta deshidratada, ¿no? Para aprovechar este plus de energía que nos da esa glucemia, ¿no? Que nos aporta estos alimentos con azúcares de absorción más rápida. Pero si hablamos de suplementos, lo que solemos pautar es la citrulina, por ese efecto vasodilatador que suele ser, que la gente lo nota mucho en el ejercicio, que suele ser muy efectivo.